Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy tan emocionada de tenerlos aquí una vez más. Espero que todos tu copyright n teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, mucho drama de celebridades, que es lo que a todos nos gusta, ¿verdad? Hoy nos sumergiremos en un tema que ha estado quemando las redes sociales, alimentando chismes y, seamos honestos, manteniendo a todos pegados a sus pantallas. Adivinaron bien, vamos a hablar de Ander Parrafoel y Kerem Bürsin. La pareja dorada, la pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, la pareja que cerró superíndice 3 nuestros corazones en Senu con diéresis al cap, y bueno, aparentemente, la pareja que ahora podrá estar pasando por una crisis. Su copyright que muchos de ustedes n tan invertidos en esta relación superíndice 3n como yo, y el simple hecho de pensar que podrá haber problemas entre Ande y Kerem nos duele a todos. Por eso vamos a analizar todo lo que sabemos, los rumores, las especulaciones, las posibles causas de esta supuesta crisis y sobre todo, vamos a tratar de mantener la calma y el optimismo, porque oye, en el mundo del espectáculo, todo puede pasar. Pero antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, necesito pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQ, o si simplemente disfrutan de mis chismes jugosos y análisis de la farándula, les invito a suscribirse a mi canal. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Les prometo que siempre les traeré copyright lo último y lo mundo ese interesante del mundo del entretenimiento con mi toque personal, claro esto. A su que suscríbanse es gratis y me ayudan un monto superíndice 3n. Ahora pongo monos manos a la obra. Hago un rense fuerte porque este viaje va a estar lleno de sorpresas, especulaciones y, esperemos, un final feliz. Vamos a desentrar más menos a este misterio de la posible crisis entre Ande y Kerem. Comencemos. Bien, lo primero que tenemos que entender es que toda esta ola de rumores sobre una posible crisis entre Ande y Kerem no surgió superíndice 3 de la nada. Ha habido una serie de eventos y observaciones que han alimentado la especulación superíndice 3n. Desde que terminaron las grabaciones de Senu con diéresis al cap, hemos visto a Ande y Kerem tomar caminos separados, al menos en lo que respecta a sus proyectos profesionales. Ambos han estado ocupados con sus propias carreras, Ande con sus colaboraciones con marcas de moda y proyectos actorales, y Kerem también copyright en embarco, en nuevos desafíos actorales y al parecer, también copyright en explorando el mundo de la producción superíndice 3n. Esta distancia física, causada por sus agendas laborales, es una de las primeras cosas que ha levantado sospechas. Los fans, acostumbrados a verlos juntos en cada evento, en cada alfombra roja, han notado la ausencia del otro en sus vidas públicas. Y seamos sinceros, en el mundo de las celebridades, la ausencia a menudo habla más de ese fuerte que la presencia. Pero la distancia física no es lo único que ha contribuido a los rumores. También copyright hay que considerar el factor de las redes sociales. En la era digital en la que vivimos, nuestras vidas están constantemente expuestas en plataformas como Instagram y Twitter. Y las celebridades no son una excepción superíndice 3n. De hecho, su presencia en las redes sociales es parte integral de su imagen pública y de su conexión superíndice 3n con sus fans. Por lo tanto, cuando los fans de Ande y Kerem comenzaron a notar una disminución superíndice 3n en la frecuencia de sus interacciones en las redes sociales, las alarmas comenzaron a sonar. Antes era común verlos comentando las publicaciones del otro, dándose me gusta y compartiendo fotos juntos. Pero en las últimas semanas, estas interacciones han disminuido considerablemente. Y por supuesto, esto ha llevado a muchos a preguntarse si algo pasando de true, SDCU maras. Ahora bien, es importante más menos hablar que la falta de interacción superíndice 3n en las redes sociales no siempre es un indicador de problemas en una relación superíndice 3n. Todos tenemos derecho a nuestra privacidad, y es posible que Ande y Kerem simplemente copyright n tratando de mantener su relación superíndice 3n alejada del ojo público. Después copyright de todo, su romance se desarrolló superíndice 3 frente a las CU maras, y es comprensible que quieran protegerlo de la presión superíndice 3n y el escrutinio mediático. Pero como dije antes, en el mundo del espectáculo, la ausencia a menudo habla más de ese fuerte que la presencia. Y la falta de interacción superíndice 3n en las redes sociales, combinada con la distancia física y otros factores que vamos a analizar a continuación superíndice 3n, ha contribuido a crear esta narrativa de una posible crisis.
Otro factor que ha alimentado los rumores es la aparición superíndice 3N de ciertos comentarios y actitudes que han sido interpretadas como seu más menos sales de tensión superíndice 3N. Por ejemplo, ha habido algunos informes de que Ande y Kerem han tenido algunas discusiones en público, aunque estas informaciones no han sido confirmadas por fuentes oficiales. También Copyright N ha habido algunos comentarios en entrevistas que han sido interpretados como ambiguos o evasivos, lo que ha llevado a algunos fans a creer que algo no estuvo bien. Además, hay que tener en cuenta el factor de la presión superíndice 3N medio tica. Ande y Kerem son dos de las celebridades mundiales populares de Turquía, y su relación superíndice 3N ha sido objeto de intensa atención superíndice 3N desde el principio. Esta presión superíndice 3N constante puede ser difícil de manejar para cualquier pareja, especialmente cuando ambos están lidiando con sus propias carreras y con la fama que conlleva. Es posible que la presión superíndice 3N medio tica haya afectado la relación superíndice 3N de Ande y Kerem, creando tensiones y dificultando su capacidad para mantener una vida privada normal. Imaginen tener cada uno de sus movimientos observados y analizados por millones de personas. Es una situación superíndice 3N estresante que podrá afectar a cualquier relación superíndice 3N. Pero no todos son malas noticias. También Copyright N hay que considerar la posibilidad de que todos estos rumores sean infundados y que Ande y Kerem tu Copyright N tan enamorados como siempre. Después Copyright S de todo, no tenemos acceso a su vida privada y solo podemos especular basándonos en lo que vemos en los medios y en las redes sociales. Es posible que Ande y Kerem simplemente tu Copyright N pasando por una fase en la que necesitan de ese espacio y tiempo para sí mismos. Como dije antes, ambos están muy ocupados con sus carreras, y es comprensible que necesiten enfocarse en sus propios proyectos y objetivos. Esto no significa necesariamente que su relación superíndice 3N tu Copyright en problemas. Simplemente significa que están priorizando sus carreras en este momento. Además de eso, es importante recordar que las relaciones evolucionan con el tiempo. Lo que funcionaba al principio de una relación superíndice 3N puede no funcionar después Copyright S de un tiempo. Es posible que Ande y Kerem tu Copyright N pasando por un periodo de transición superíndice 3N en el que tratando de encontrar una nueva forma de relacionarse entre su. También Copyright N es posible que tu Copyright N lidiando con desafíos personales que no tienen nada que ver con su relación superíndice 3N. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida, y es posible que Ande y Kerem tu Copyright N enfrentando algunos desafíos personales que afectando su estado de con diéresis ánimo y su comportamiento. En resumen, hay muchas posibles explicaciones para los rumores de una crisis entre Ande y Kerem. Es posible que su relación superíndice 3N tu Copyright en problemas, pero también Copyright N es posible que simplemente tu Copyright N pasando por una fase difícil o que los rumores sean infundados. Lo importante es no sacar conclusiones precipitadas y darles el beneficio de la duda. Ande y Kerem son dos personas adultas que son capaces de tomar sus propias decisiones sobre su relación superíndice 3N. Y independientemente de lo que decidan, debemos respetar su privacidad y su autonomía. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas de mis propias reflexiones sobre esta situación superíndice 3N. Como fan de Ande y Kerem, obviamente me duele escuchar todos estos rumores de crisis. Me encantó superíndice 3 verlos juntos en Senu con diéresis al cap, y me hizo muy feliz saber que su romance ha trascendido la pantalla. Pero también Copyright N soy consciente de que las relaciones son complicadas y que no siempre funcionan. A veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias de la vida nos obligan a tomar caminos separados. Si Ande y Kerem deciden terminar su relación superíndice 3N, me sentiré Copyright triste, pero lo entenderé Copyright. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas de la mejor manera posible. Y si deciden seguir juntos, me alegraré Copyright a se demostrará que su amor es ese fuerte que cualquier obstáculo y que son capaces de superar cualquier desafío que se les presente. En cualquier caso, les deseo lo mejor a Ande y Kerem. Espero que puedan encontrar la felicidad y el con diéresis Copyright cito en todo lo que hagan. Y espero que independientemente de lo que decidan, puedan mantener una relación superíndice 3N amistosa y respetuosa. Ahora, cambiando un poco de tema, quiero hablar sobre el impacto que ha tenido esta situación superíndice 3N en los fans de Ande y Kerem.
Como pueden imaginar, muchos fans están devastados por los rumores de crisis. Han invertido mucho tiempo y energía en apoyar su relación superíndice 3N, y el simple hecho de pensar que podrá terminar los llena de tristeza. Pero también copyright N hay muchos fans que están siendo comprensivos y respetuosos. Entienden que Ande y Kerem son personas reales con sentimientos reales, y que merecen tener su privacidad respetada. Estos fans están enviando mensajes de apoyo y aliento a Ande y Kerem, y están pidiendo a los Demu que hagan lo mismo. Están demostrando que son fans verdaderos y que se preocupan por el bienestar de sus ídolos. Creo que es importante que todos seamos comprensivos y respetuosos durante este tiempo. Ande y Kerem están pasando por un momento difícil, y lo último que necesitan es ese presiu superíndice 3N y escrutinio. Así que por favor, abstengámonos de difundir rumores y especulaciones, y en su lugar enviemos mensajes de apoyo y aliento. Demuestro copyright mosles que estamos aquí para ellos, pase lo que pase. Finalmente quiero recordarles que todo lo que hemos hablado en este vídeo son solo rumores y especulaciones. No tenemos pruebas concretas de que Ande y Kerem tu copyright pasando por una crisis. Es posible que todo sea un malentendido, o que los medios tu copyright exagerando la situación superíndice 3N. Así que no nos dejemos llevar por el pur Nico y esperemos a ver qué copyright sucede. Lo importante es mantener la calma y el optimismo, y recordar que el amor puede superar cualquier obstáculo. Si Ande y Kerem están destinados a estar juntos, encontrar la manera de superar sus problemas y seguir adelante con su relación superíndice 3N. Y si no lo están, al menos sabrán que lo intentaron y que hicieron todo lo posible por hacer que funcione. Lo importante es que ambos sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas de la mejor manera posible. Bueno, mis amores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado informativo. Su copyright que ha sido un tema difícil de tratar, pero creo que es importante hablar de estas cosas y tratar de entender lo que está pasando. En resumen, hemos hablado de los rumores de una posible crisis entre Ande Rafael y Kerem Bürsin. Hemos analizado los posibles factores que han contribuido a estos rumores, como la distancia física, la falta de interacción superíndice 3N en las redes sociales y la presión superíndice 3N medio últica. También copyright N hemos considerado la posibilidad de que los rumores sean infundados y que Ande y Kerem tu copyright N tan enamorados como siempre. He compartido con ustedes mis propias reflexiones sobre esta situación superíndice 3N, y les he pedido que sean comprensivos y respetuosos durante este tiempo. Les he recordado que todo lo que hemos hablado en este vídeo son solo rumores y especulaciones, y que debemos esperar a ver qué copyright sucede. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por su apoyo constante. Significa mucho para mí. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado interesante. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Creen que Ande y Kerem están pasando por una crisis? ¿O creen que los rumores son infundados? Du copyright gemme sus comentarios abajo. Me encantaría saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, denle me gusta y compártanlo con sus amigos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Les prometo que seguir copyright trae copyright doles lo último y lo mundo es interesante del mundo del entretenimiento con mi toque personal, claro es tú. Así que suscríbanse es gratis y me ayudan un monto superíndice 3N. Muchas gracias por estar ahí, los quiero muchísimo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.